Multiverso salió hace 3 días y sigue teniendo problemas graves en temas de optimización, ¿no? A la gente se le crashea las partidas. Pero bueno, hoy han anunciado que ya están trabajando en Xbox sobre todo y en consola. Así que nada, vamos a leer la publicación oficial que acaban de comentarlo en Twitter. Y lo que voy a hacer es jugar 2 partidas, una en 1 vs 1 y otra en 2 vs 2, cada en tiempo real, sin editar, sin cortar, a ver si se sigue crasheando las partidas, ¿no? Pero bueno, vamos primero a la publicación de Twitter. Gente, acaban de publicar esto, actualización. Hemos implementado una solución para mejorar el rendimiento de nuestros servidores europeos. O sea que en Europa ya van mejor los servidores. Así que nada, sé que tengo un poquito de gente de España. Dígame qué tal le va el juego. Y ahora vamos con las actualizaciones de Xbox. Y bueno, gente, acá como verán, dicen: somos conscientes de que los jugadores de Xbox están experimentando una velocidad de fotogramas baja. Estamos trabajando arduamente para optimizar y mejorar las velocidades de fotogramas para los afectados, los que en general debería ayudar a todos los jugadores. Proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Yo creo que esta semana muy probablemente nos damos el parche, pero me gustaría que sea, por más que sea el sábado o el domingo que sea, porque es muy crítico, ¿no? Yo que tengo 50, 100 comentarios, la mitad son de gente que tiene problemas, por vídeo me refiero, que tiene problemas con crasheos del juego. O sea, eso es grave, no te deja jugar literalmente. A mí también me pasa, por eso ahora quiero ver en el tercer día si en PC sigue pasando. Bueno, vamos a ver qué tal. La gente de Play 4, sobre todo Play 4, Play 5 tienen muchos problemas, pero creo que los más afectados son los de Series S. No sé por qué, de Xbox Series S. Yo creo que es la mala optimización del Unreal Engine 5, que Play 4 Xbox son de 2013 para arriba, y esta nueva generación salió hace un par de años, ¿no? Entonces como que no estaba pensado para eso, ¿no? Y tienen que optimizarlo muy bien para que quepa en estos sistemas, ¿no? Porque los Play 4 están capados, o sea, hay una consola que ya está, no tiene sus ciertas capacidades, y la Xbox también no tiene tanto, no es tan maleable como una PC, ¿no? Pero bueno, y antes de ir a las partidas que ahora mismo vamos a jugar, como verán, Multiversus ahora mismo tiene 61.000 jugadores activos. Así para... ¿Por qué le muestro esto, no? Para saber si los servidores están saturados. Muy probablemente los servidores mantengan máximo 50.000 jugadores, es decir que ya no está preparado para cientos de miles de jugadores, ¿no? Realmente, aunque lo hubieran hecho para el día 1, tipo el primer mes, unos servidores masivos, como un Battle Royale casi, y al siguiente mes bajarlo, ¿no? Porque claramente los jugadores se van a ir yendo, pero no iba a tener esta mala imagen que tiene ahora el juego de que está full crasheado, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, vamos a jugar unas partiditas. Obviamente va a haber corte en una cierta parte del vídeo, pero me refiero al gameplay. El gameplay no lo voy a cortar para que vean si se crashea o no. Y nada, a ver qué tal. Bueno, gente, vamos a darle unas partiditas, a ver qué tal. Ayer estaba jugando con Marvin, lo que estuvieron en el directo. De hecho, se me crasheó y ya me rendí. Ayer son unas 5 horitas de stream. Pero bueno, esta noche vamos a estar, estoy jugando con suscriptores. Vamos a probar el Banana Guardia con skin. Vamos de una al 2 vs 2, porque el 2 vs 2 es lo que siempre se crashea. Díganme ustedes ahí qué tal están yendo las partidas, aunque siguen teniendo muchos problemas. Pero bueno, por lo menos ya han dado un anuncio directo, ¿no? En su cuenta oficial, no lo de Reddit. ¡Oli! Que están trabajando en el juego, ¿no? Lo de consola sobre todo es urgente. Esperemos no lo lleve mucho tiempo. Como le dije, no sé si va a llegar esta semana. Muy probablemente llegue el martes o entre el domingo y el lunes. ¿Por qué? Porque el martes hay un mantenimiento en general. Entonces meter el parche, ver todos los cambios, y también de paso el martes es... siempre van a ser martes mantenimiento, se supone, ¿no? Para que vaya más ligero el juego hasta que ya no sea tan caótico, ¿no? O sea, eso es bueno que siempre haya... Pero lo que pasa es que tiene muy mala imagen, ¿no? En Twitter le están hiperfunando el juego. Es una pena. Ojo, a ver qué tal. Por cierto, aprovechando que subo este vídeo, ¿no? Dígame si alguien juega con mando de GameCube, gente. Estoy intentando jugar con mando de GameCube, porque yo ahora juego en PC. Estoy jugando con teclado y ratón, ¿no? Y no, está bien, ¿no? Pero no me siento muy cómodo, la verdad. Siempre juego con mando. Smash juega con mando de GameCube. Y nada, tengo el adaptador original y todo, pero no sé qué pasa. Ya probé el modo Steam, Big Picture, nada. Si alguien sabe, gente, se lo voy a agradecer. Me funaron. Por cierto, la gente, el Guardiana está rotísimo. Le pelea a Joker a lo más fuerte y la lanza está muy bien. No soy mucho el 2 vs 2, pero juego para jugar con mi seguidora y tal. A ver, ¿qué le iba a decir? Siento raro el chat porque nunca grabé gameplay, la verdad. Y esto además, realmente aproveché para hablar de la noticia y ver esto, ¿no? Si van bien los servidores, más que un gameplay puro. Lo pienso hacer un gameplay de Jason en estos días, pero como le dije, quiero jugar con mi mando, ¿no? Tengo un mando de Play, pero no tiene problema de drift y tal, entonces no. Tienes que tener que jugar a la beta, de hecho. Tienes que tener que jugar a la beta, de hecho. Vamos a ganar esta.
Están por morir, están por morir. What? Aguanta bien. Guardia banana. ¡No! Me regalé. No te puedo creer. No te puedo creer, me regalé. Morty. Ahí está. El Lover solo se aprecia porque como son tan grandes los personajes, es como un popurrí. Te hacen como un sándwich, ¿no? De poder y te desplazan entre dos. No me echó, gente. Vamos a leer la revancha solo porque no me echó. Hay que verla ahora también. Yo suelo jugar en las noches. Yo cuando subo mi video de YouTube, o sea, cuando ven este video, yo estoy en directo en Twitch. Y 2 horas más estoy en YouTube. ¿Por qué? Porque no puedo subir vídeo y hacer directo porque se va... El vídeo no va a recibir vista, ¿no? Porque YouTube va a recomendar el directo, ¿no? Entonces ya estoy en Twitch. Si quieren pasar a jugar y tal y hablar de estos temas. Sobre todo siempre, ya saben, el vídeo y pues pasen así y debatimos y tal. Columbus Michaels. Pero bueno, vi una funa increíble en Twitter. Hay gente que está llorando mucho por el sistema de personajes. O sea, por cómo se bloquean los personajes. En el tema de que... Vamos a probar 1 vs 1. Ya probamos el 2 vs 2. Por cierto, me encanta esta skin, loco. Tanto random. Que parece tipo... Sí, tipo cómic, tipo The Wolf Among Us. Me encanta. Pero bueno, soy muy tacaño, chat. Vamos a probar 1 vs 1. Muchos cambios, ¿no? Lo de que el pase no se farmea también. Eso está malísimo, o sea, eso es horrible. No sé cuántas partidas tengo. Tengo unas 300 partidas, algo así, literalmente. Y no te subes. Te obliga a jugar las misiones. O te obliga a jugar mob. Y no me gusta eso. Eso tiene que ser una opción, no lo principal. No tiene sentido, ¿no? Conceptualmente. Un juego de peleas online. Que te metas y tengas que jugar el 90% de tus partidas offline para conseguir la experiencia, mejorar tu pase online, ¿no? Supone que las skins o las cosas que están en el pase de batalla vos lo querés para jugar, para mostrar en tu partida online, no tu banner, tu tal, no tiene sentido, ¿no? Mírate de play, a ver qué tal el crossplay tal. Por cierto, yo lag como tal no noté tanto. El juego es lento, gente, tiene como 30 frames. En el hitstun y esas cosas. Y más el personaje ya van despacito tal. Y el online claramente hay más lag, o sea, hay más input que las partidas normales, ¿no? El offline, ¿no? Es normal que sea extremadamente mal. Por eso sería bueno que sea rápido el juego de base, porque en el online claramente siempre baja la velocidad, ¿no? Por más que tengan buen internet o lo que sea. Dígame con quién están jugando, por cierto, gente. ¿Quién está maineando, estos días? Yo, la verdad, el día 1 hice una maratón, hice unas 9 horas, después hice unas otras 10. Y jugué solo con Jason ese día casi. Me gusta bastante el personaje. Lo quiero ver en el nuevo multiverso, o sea, en la versión mejoradita, ¿no? No, creo que va a ser muy drástico también los cambios, ¿no? Yo estaba muy contento porque es muy mejorable el gameplay, es una fase beta casi. Yo sabía que lo iban a cambiar, pero no sabía que... Claro, tiene pinta de que ellos sabían que no llegaban, ¿no? Porque un año no le da tiempo a hacer modo historia, un Real Engine 5, pasar el juego, personajes nuevos, mapas nuevos, etc. Entonces el gameplay por alguna razón lo descuidaron. Pero claro, no se iban a retrasar otra vez, porque sería el colmo, ¿no? Entonces sacaron el juego. Nunca aproveché la resurrección de Jason. Sacaron el juego como estaba y cada season lo van a seguir mejorando, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Por eso el día 1 lo confirmaron literalmente. Pero lo que me da miedo es que ellos venían confiados. O sea, por algo hicieron un Twitch Rival para promocionarlo. O Warner le dio totalmente igual. Porque el juego está muy mal, gente, como para promocionarlo en un Twitch Rival. De hecho, ahora está el Twitch Rival del día 2. Que era horrible porque era 2 vs 2. Se veía fatal el juego. Aburridísimo. Te gana el nivel, chat. Un juego. ¿Cómo va a ser un...? No le interesa el competitivo porque ¿cómo vas a...?
No va a ser nunca un eSport como Fortnite, o sea, Fortnite como LoL o cosas así, ¿no? Pero para hacer torneo y tan competitivo tiene que ser visualmente divertido el juego, ¿no? Tiene que tener ganas de ver partidas. Yo por eso me da miedo de subir gameplay ahora, porque no creo que la gente lo quiera ver gameplay como tal. Cuando el juego le vaya bien, me voy a animar a subir puro gameplay, ¿no? Ahora me parece hasta... ¿Cómo podría decir? Me parece hasta... Ay, no sé cómo decir. Me parece óptimo, lo ideal, no sé cómo decir. Subir... No me parece adecuado subir gameplay ahora como si el juego estuviese bien realmente. No me parece adecuado, no me parece oportuno. Como si el juego estuviera bien. Hay gente que sube combos y... Otro, un juego va fatal, está lentísimo. ¡No! Pensé que ganaba, chat. Pero bueno, estoy grabando un vídeo, no me pueden decir nada. A ver, ¿cuánto llevamos de vídeo? No quiero que sea muy largo. Uf, son muy largas las partidas. Le voy a dar esta última partida y ya está, ya. A mí no me gusta hacer vídeos muy cortos, por cierto, por eso siempre mi vídeo duran 10 minutos. Obviamente, si de lo que hablo no da para un vídeo de minutos, no lo voy a hacer, ¿no? Pero siempre hablo de temas muy amplios y muchas cosas. Por eso me gusta que... Siento también que no ven mucho los vídeos porque a veces comentan cosas que están en el vídeo. ¡Esto se va a poner bueno! Probablemente, no sé si voy a cortar partes de cuando cargue la partida, pero bueno, probablemente no. Se quede como tal. Porque el chiste es ver eso, ¿no? Que no se cortan las partidas de momento. Ese es el día 3, ya tocaba. Y esta noche, prueba de juego. Esta noche vamos a estar jugando en directo acá con ustedes. Con lo que vean este directo. Pónganme en el chat. Estuve ahí, yo estuve aquí. Y jugamos unas partidas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la funa. Twitter, explotó Twitter, gente. Y de malas maneras, o sea, Ultier se fue trending estos 2 días. Pero no por un buen motivo. Incluso los más optimistas se ven que están decepcionados, loco. Nunca aprovecho el poder de la selección. Creo que es mejor el otro por eso. El otro, el 5% ese de Jason. Ese que salta tan lento también es muy cansino. Tiene que mejorar eso. Por cierto, gente, en 3 vídeos llevo explicando lo de que el juego sea lento no lo hace más asequible a los nuevos jugadores. Y la gente sigue pensando eso. Hace incómodo, de hecho, porque si vos sos ágil o tu tiempo de reacción es rápido, pero el gameplay es lento, no puede hacer mucho. Ya está, ¿no? Y los jugadores nuevos, antes Multiversus te mataban mucho, en mucho porcentaje, ¿no? 150, incluso 120, cosas así. Ahora te matan súper rápido. Eso no es bueno porque si te equivocas, un jugador medianamente bueno o incluso un jugador bueno, muy bueno, te va a reventar, ¿no? Porque te equivocas y se va a notar mucho más tu error en las partidas. Mi defensa, gente, estoy jugando con teclado y no sé. Puedo hacer esto todo. Realmente no es muy incómodo, pero como que tengo que pensar que estoy tocando porque no me sale natural los ataques, ¿no? A veces me salen otro ataque, a veces me sale dash attack sin querer. Pero bueno, si no sé qué voy a hacer si no consigo el mando de GameCube, porque un mando de nuevo de Play me quiero comprar, la verdad. Solo para jugar, ¿no? Uy, casi me mató Batman ahí, loco. Qué robada, chat, qué robada. Eso es todo, amigos. Pudo ser mejor, pero lo acepto.
Pero bueno, voy a cambiar la cámara. Y nada, díganme qué les pareció. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el vídeo? Nada, en serio. No me echó 3 partidas. Bueno, no son muchísimas como para sacar un censo, ¿no? Pero al menos no se está crasheando como ayer. Ayer hice unas 5 horitas de stream, me echó como 15 veces. Literalmente. Y 2 veces creo que me echó de la partida, o sea, del juego como tal. Eso ya es muy severo, ¿no? Pero bueno, nada, están trabajando en el juego, gente. A ver qué tal, a ver si se ponen las pilas. Yo creo que el primer gran parche va a llegar este fin de semana o el martes. Así coincide con lo de los servidores. Pero bueno, el video se hizo un poquito largo. Espero que hayan visto todo el video igual. Únanse para jugar. Vamos a jugar unas 2 vs 1 a ver qué tal esta noche el servidor. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.